Bueno, mi nombre es Gabriela Lac, soy de Córdoba, Argentina. Dirijo un espacio que se llama Documenta Escénicas, escribo, gestiono y tengo una editorial. También hago algunos proyectos que combinan comunicación y arte, como fue el último proyecto que hice en Demolición Construcción, Visitas a la Perla. Bueno, la relación que tengo con las artes escénicas y con las artes visuales, la edición, la escritura, bueno, para mí tiene que ver todo un vínculo con las artes y con el lenguaje y el pensamiento. Y cada uno de los proyectos me permite justamente intercambiar y conjugar lecturas y posibilidades y siempre, bueno, trabajar un poco los corrimientos, pero también los contactos, los puntos de contacto de cada proyecto. Por ejemplo, en la escritura pienso mucho en relación a la puesta en escena del texto y también cuando presento mis libros siempre los trato de hacer de alguna manera como performance de presentación en donde se termina la escritura, la escritura concluye en la presentación del libro. Entonces, bueno, de alguna manera siento que hay una contaminación de todos esos procesos de producción y de pensamiento a partir de los cuales yo también hago mi propia propuesta escritural. Creo que hoy el arte contemporáneo está cruzado por múltiples lecturas, no solamente desde la perspectiva del arte contemporáneo, sino que hay muchísimo pensamiento desde otras disciplinas que nos sirven y se cruzan, y bueno, y me interesa esa posibilidad de abordar nuevas perspectivas, de pensar desde lugares a veces desenfocados o descentrados. Es decir, bueno, uno está escribiendo un libro, pero también no está escribiendo solamente como quien piensa en una textualidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más común que pase con un escritor? Está pensando solamente en el elemento del texto. Estoy pensando en el texto, estoy pensando en la materialidad de la palabra, estoy pensando en la edición y estoy pensando también en cómo se completa en la presentación un libro, ¿no? Entonces digo, eso tiene que ver con la contaminación que yo tengo en relación a mi vínculo con las artes escénicas, con las artes visuales, ¿no? Entonces para mí es enriquecedor tener la posibilidad de dialogar con artistas como Soledad Sánchez Golar, como Graciela de Oliveira, como Lucas Di Pasquale, que son artistas de Córdoba que también tienen proyectos afines, que los radican muchas veces en Documenta, que compartimos procesos de edición o de producción o de gestión, o incluso a veces intercambios o producciones artísticas concretas. Documenta Escénicas es un centro de documentación y producción en artes escénicas que en el 2003 comenzó a existir. Es una casa antigua, remodelada para tener una sala de teatro, un centro de documentación. También tenemos una sala más pequeña para 50 espectadores para performance. Tenemos un espacio de exposición para artes visuales que en realidad se conecta con el espacio público porque es una caja blanca que da a la calle. Y tenemos una editorial también allá adentro. Entonces el grupo que trabaja dentro de Documenta, si bien comenzamos con ese proyecto Cipriano, Argüello, Pitt y yo, los dos juntos, ya somos un grupo interdisciplinar, Soledad coordinando el área de performance, Pablo Pedicino coordinando el ciclo del vidrio, yo específicamente en este momento abocado a la gestión del espacio de la editorial, Cipriano y Jazmín y Luciano con la programación y la producción de la sala y también el área de formación en artes escénicas. Victoria, que es también nuestra colaboradora en el área de comunicación y todo lo que tiene que ver con las redes sociales y con la política de comunicación del espacio. Así que bueno, es un lugar donde tenemos aproximadamente unas 120 funciones al año. Soledad hace su ciclo de performance una vez al mes, igual que Pablo Pedicino inaugura una vez al mes una nueva exposición en el vidrio, y todas las semanas se dictan talleres, se realizan ensayos y la editorial paralelamente va produciendo diferentes propuestas editoriales vinculadas a veces a las artes escénicas o a las artes visuales, y en diferentes formatos de acuerdo que tengan que ver con ensayo, obra concretamente. Por ejemplo, ahora estuve en la FELIT presentando la obra reunida de Emilio García Huevi, que es un director teatral de Buenos Aires, que por primera vez reúne su obra dramatúrgica. Y un poco eso es lo que vine a hacer aquí a DF, además de dar un taller. Pero
pero bueno, Documenta es un espacio como abierto al público, pero también de mucho trabajo de producción interna, porque pretende ser un espacio de producción. Digamos, uno de los ejes fundamentales es el cruce entre la teoría y la práctica. Hay un espacio de laboratorio y de investigación que también está vinculado a la universidad en algún punto, y bueno, y se junta, por ejemplo, el grupo de investigación ensaya, digamos, no solamente lee, escribe, produce teorías, sino que también ensaya en la escena, y bueno, entonces tratamos de realizar como esa duplicidad en la idea de ensayo, donde el ensayo es teórico y práctico, ¿no? Nos interesa como esa perspectiva, ¿no?, de un arte que pueda pensarse y un pensamiento que pueda producirse en relación al acontecimiento vivo de lo que se está generando en ese momento. Y bueno, y ese es como el cruce intenso que tratamos de provocar y de promover, y de no dejar nunca de generar ese tipo de interacciones. Tratamos de que no nos coma la idea de que somos un espacio para exhibir, sino que siempre estar como con la idea centrada en que somos un espacio de producción, de promoción también, ¿no?, y de difusión de otros artistas, porque no solamente son nuestras producciones las que se muestran en Documenta, pero sí estamos siempre como teniendo nuestros propios proyectos y tratando de alimentarlos y de avanzar en un territorio del pensamiento también sobre los procesos creativos. Eso es. Y tenemos una página web que es documentaescénicas.org.ar, o de la editorial, que es edicionesdocumenta.com.ar. ¿No? Nosotros empezamos con un espacio, una casona antigua de 400 metros, donde se adaptó para el funcionamiento de esto, si bien es una casa, Documenta es una casa. Y bueno, comenzamos como con un pensamiento de cómo teníamos que estructurar la dinámica, por un lado la dinámica de producción del espacio, y después los modos de autogestionar los proyectos. Por un lado tenemos un sistema de financiamiento que básicamente tiene que ver con la propia producción, las entradas, los talleres y algunos apoyos estatales que recibimos del Instituto Nacional del Teatro, y luego concretamente la gestión de proyectos particulares. En Documenta cada proyecto parte de presupuesto cero y comienza a remontar el barrilete para concretarse, ¿no? Y trabajamos así con grupos de gestión, por un lado el grupo de gestión de la sala, y luego los grupos particulares de gestión de cada célula de cada proyecto, ¿no? Y bueno, y la autogestión es como también supongo que lo hacen ustedes. Trabajamos básicamente con la generación propia de recursos, con la posibilidad de generar redes, con la posibilidad de algunos apoyos estatales, no muchos, pero algunos, y muchas veces que no se traducen directamente en dinero, sino en otro tipo de aportes o de posibilidades. Creo que sí hay una diferencia en cómo se organiza el sector de las artes escénicas y las artes visuales. Las artes escénicas es un sector muy organizado, por lo menos en Argentina, ¿no? El hecho de que el trabajo sea fundamentalmente en grupo, ¿no?, siempre en grupo, hace que haya asociaciones, instituciones que tienen fondos destinados como muy concretamente a determinados programas, y también que defienden como el gremio, la actividad, y que pueden llevar adelante la concreción de ciertas políticas culturales para el sector, que yo no veo de esa forma, por lo menos en Argentina, las artes visuales. De todo tipo, ¿no? Por ejemplo, en un momento tuvimos un problema con la habilitación de salas. Después de la tragedia de Cromañón, no todas las salas corrían riesgo de clausurarse porque no había una ordenanza que estuviera establecido cómo se hacía para habilitar una sala de teatro independiente. Y bueno, y el sector nos reunimos, la red de salas de teatro, la coordinadora de teatro independiente, el Instituto Nacional del Teatro, y entre todos esos organismos, bueno, se llegó a un acuerdo y se pudieron hacer en todo el país ordenanzas que permitieran de alguna manera establecer un marco legal dentro del cual funcionar, ¿no? Eso marca un poco la pauta de cómo funcionan las artes escénicas, ¿no? Hay mucho trabajo para incidir en las políticas culturales en un punto. Y está como muy organizado el sector, bueno, el sector de las artes visuales también, pero también está muy organizado fuera de las instituciones oficiales, ¿no? Hay mucha, por lo menos en Argentina, mucha actividad independiente.
Entonces, bueno, eso permite también que haya un polo de autogestión que esté permanentemente demandando, ¿no? Y exigiendo ciertos cambios y ciertas políticas y planteando ciertas situaciones y ciertas necesidades para el sector. Eso es lo que yo veo como más diferente a la hora de gestionar. Uno está como un poco enmarcado en algo más, como una fortaleza corporativa, si se quiere, en el aspecto positivo de lo corporativo, también tiene su aspecto negativo. Y me parece que esa es la diferencia fundamental para gestionar en ambos campos. Pero también es cierto que las artes visuales me parece que tienen una proyección internacional mucho más consolidada, las residencias, los financiamientos internacionales, la posibilidad de un artista de circular. Creo que en el teatro está eso muchísimo más difícil, ¿no? Son muy pocos los que circulan, artistas como muy consagrados, y entonces también todo lo que circula tiene un nivel menos experimental. Bueno, en la residencia que hice en Demolición Construcción el año pasado, en el 2011, que se planteó como espacio La Perla, que es el ex centro clandestino de detención y exterminio más grande de la última dictadura militar argentina en Córdoba, que está a 5 kilómetros de la ciudad, donde vino gente, bueno, Graciela de Oliveira y Soledad Sánchez Baldar, que son las organizadoras del proyecto, y las artistas que lo llevan adelante. Invitaron a artistas de Argentina, de Bolivia, de Guatemala, de Venezuela, de España, y espero no olvidar, de Honduras. Creo que no me olvido de ninguna nacionalidad. Y bueno, un poco como ellas plantean siempre que su modalidad es bastante horizontal y donde cada uno propone lo que le parece hacer en la residencia. Hice un planteo de un proyecto que se llamó Visitas a La Perla, que constaba en llevar visitas al lugar y hacer recorridos no guiados por el espacio, conversatorios, con personas que no habían sido ni víctimas ni familiares de víctimas, con la intención de pensar qué era lo que sobrevive en la comunidad de Córdoba, que es la ciudad donde yo vivo, de la última dictadura militar, ¿no? Como empezar a pensar los rastros desde otro lugar, ¿no? Cuál es la memoria social, como empezar a abrir el abanico, ¿no? Y también el no guiar la visita, ¿no? Para mí era una propuesta política porque en ese lugar lo que se hacía hasta ese momento eran visitas guiadas, ¿no? Me parecía que todos teníamos una historia para contar del lugar y me interesaba recuperar esas memorias y esos relatos. Que podían ser no directos, no tangenciales en muchos aspectos, pero que abordan un pensamiento en relación a la problemática y a la situación social específica de la última dictadura militar. En relación al presente, ¿no? Siempre me interesa trabajar el campo de la memoria actualizado en el presente. Y también me interesa incluso cuáles son las ficciones que se crean en relación a ese pasado, no desde un punto de vista de hacer una memoria verdadera, ¿no? O con esa intención de recuperar lo real, sino de recuperar el rastro, y no, incluso a mí me interesa hasta esa ficción que pueda crearse, porque creo que también la construcción de ficción tiene que ver con las necesidades de memoria o los usos de la memoria que cada sujeto hace, ¿no? En un momento. Bueno, y ahora estoy procesando todo ese material que quiero terminar en un libro, que son las entrevistas, las fotos, los señalamientos. Cada entrevista yo siempre trataba de identificar el momento en donde los invitados hacían su señalamiento, ¿no? Donde había como un dato particular que se señalaba, y hacer un trabajo específico con esos señalamientos. Y bueno, y ahora estoy en ese proceso de terminar ese trabajo, porque posiblemente con Graciela vayamos a la Casa de la Memoria del Chaco en Resistencia y bueno, llevar y presentar el proyecto allí. Así que bueno, eso es el eje conductor de todos mis proyectos, de la editorial, de Documenta Escénicas, de mi escritura y también estos proyectos vinculados a las artes, es la memoria, o por lo menos eso es lo que creo que lo fundamental o lo que los atraviesa
a todos en algún punto. También el pensamiento y los textos más teóricos están vinculados a la memoria. Y creo porque, bueno, es algo, por un lado, las artes escénicas que lo atraviesan, ¿no? Que es esta idea de la repetición, ¿no? Para repetir tenemos que tener una memoria, pero al mismo tiempo en esa repetición vuelve el acontecimiento, ¿no? Y en ese rollo, ¿no? De decir, bueno, en qué uno puede construir y en qué de esa nueva construcción hay un rastro anterior que uno incluso ni siquiera es absolutamente consciente de ese rastro, ¿no? Que me parece que lo primero es el lenguaje en sí mismo, ¿no? Las palabras en sí tienen una historia que a veces desconocemos y que está atravesando toda la producción. Y bueno, entonces en eso creo que es lo que estoy como comprometida en todos los proyectos, siempre tratando de dar una visión, en este caleidoscopio de proyectos, una visión diferente o que me ayude a repensar y a replantear estas cuestiones, ¿no? Desde la edición, desde la escritura, desde los proyectos artísticos, pero también desde la gestión, que me parece que estamos atravesados en este momento por una idea o por una, no sé si es una idea o una pulsión de consumir el arte, ¿no? Y que no estamos pensando mucho en cómo estamos haciendo para proteger eso que se produce, para registrar, para dejar un rastro o para pensarlo fuera del contexto meramente mercantilista de lo que es cuál es el uso que la sociedad le da a lo que hacemos, ¿no? Me parece que la memoria tiene eso de lo improductivo también muchas veces, que sin embargo creo que es la base de todo lo que uno hace, ¿no? Uno no puede levantarse de la cama si no tiene memoria de que se está levantando de la cama, ¿no? Entonces ahí es donde me interesa seguir pensando y seguir reflexionando y produciendo.